Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Oliver y en esta ocasión te vamos a presentar una serie de videos. Van a venir varios videos referente a este tema de cómo medir corriente eléctrica. Este tema es muy importante para todos aquellos que hacen proyectos o que se dedican a trabajar en la industria, porque es muy importante entender cómo se mide la corriente eléctrica. Ya, si tú estás viendo este video y eres principiante, pues, o ya profesional, sabrás que hay corriente alterna y corriente directa. Entonces, vamos a ver los procesos, los sensores, los elementos primarios que sirven para medir corriente eléctrica. Bienvenido, esta es la parte número 1 de la serie de videos de medición de corriente eléctrica. Yo soy el profesor Oliver. Abajo, por favor, suscríbete y habilita la campana para que puedas ver los siguientes videos, porque vamos a estar revisando muchas opciones que te van a ayudar a entender cómo medir la corriente eléctrica. Bienvenidos, esto es Tecno Desarrollos. Bien, vamos a iniciar. Supongamos que tenemos un circuito en el cual tú tienes un cable y aquí colocamos un foco incandescente de esos viejitos. Aquí tiene el casquillo, aquí tiene el filamento y aquí viene el otro cable, ¿sí? Esto a final de cuentas viene a una clavija. Ay, no se alcanza a ver. Ahí está. Viene una clavija y por aquí toma la corriente eléctrica este foco, ¿sí? Bien, entonces, cuando tú conectas esto, el foco aquí va a encender, el foco va a encender y tú vas a observar aquí la iluminación. Bueno, esto va a provocar que tú tienes aquí un voltaje. Tú tienes un voltaje de alimentación, pueden ser 127 voltios o 220 voltios. Bueno, este voltaje que hay aquí te va a provocar una corriente que se representa con la letra I, ¿sí? De intensidad. Bien, entonces hay varios métodos para medir corriente. El primero, que es el más utilizado, es un método por campo magnético. Lo que sucede es que si en este circuito viene la corriente circulando hacia el foco, entonces habrá la misma corriente que va de regreso al foco. Entonces, un proceso que se genera aquí es campo magnético. Se generan líneas de campo magnético alrededor de los conductores. Bueno, ese campo magnético se puede recoger con un núcleo y en ese núcleo se puede poner una bobina, lo que se llama un transformador de corriente. Entonces, lo que se hace aquí es, se pone un núcleo, y aquí se le ponen unas bobinas de alambre de cobre. Lo que pasa es que el cable que va en medio de ese núcleo va a generar la corriente, genera un campo magnético y esta bobina recoge ese campo magnético y lo convierte en corriente. Entonces, aquí se coloca una resistencia para que la corriente fluya por la resistencia y tú aquí puedes medir un voltaje. Un voltaje que ahora sí va a ser una medición indirecta. Tú tienes corriente eléctrica que se convierte a campo magnético. El campo magnético lo recoges con un núcleo y el campo magnético que está en el núcleo
lo vuelves a convertir en corriente eléctrica con una bobina y esa corriente eléctrica la conviertes ahora en voltaje con una resistencia, ¿sí? Bueno, esto normalmente tú lo vas a hacer con un aparato ya integrado, como por ejemplo un amperímetro de estos, ¿sí? Este es un amperímetro que ya te da aquí un sensor donde tú tienes un conductor, pones el sensor, aquí recoge el campo magnético y ya tú ves aquí la medición de la corriente. Entonces, si tú quieres medir, nada más tienes que abrazar el conductor con el sensor y ya tienes la medición de la corriente. Ahora, algo bien importante es, debes de entender qué diferencia hay entre una tecnología y otra tecnología. Porque, por ejemplo, aparentemente estos dos dispositivos, tú pudieras decir que son iguales, pero no lo son. De entrada, si te fijas, uno tiene el núcleo más grueso que otro, ¿sí? Que el otro. Ahí se ve medio transparente, pero es cuestión del truco de cámara, ¿sí? Entonces, si te fijas, este es un amperímetro convencional y este dice True RMS. Entonces, en otro de estos videos vamos a ver por qué unos dicen True RMS y otros no, ¿sí? Ahora, este mide alterna y directa, corriente alterna y corriente directa, y este solamente mide corriente alterna, ¿sí? Vamos a ver también en esta serie de videos otro tipo de aparatos, por ejemplo, aparatos como este, ¿sí? En el que tú puedes decir, ah, caray, ¿por qué estos tienen un tipo de núcleo, ¿sí? Que en este caso es núcleo de ferrita, y por qué este tiene un núcleo metálico, ¿sí? Porque hay distintos tipos de núcleos, el metálico y el de ferrita. Y luego hay otros aparatos que también tienen doble núcleo. Por ejemplo, este, ¿sí? Que también si tú lo ves es mucho más grueso, ¿sí? Entonces, vamos a ver múltiples tecnologías para que aprendas qué diferencia hay entre unos y entre otros. Que por ejemplo, estos ya son dispositivos comerciales para que tú midas corriente de manera física, ¿sí? Ahí en un circuito, para el trabajo, para alguna aplicación en específico. Bueno, para aquellos que también van a hacer proyectos con un osciloscopio, pues también tenemos sensores de este estilo que le llaman transductores de corriente. Lo que hay aquí adentro es esto precisamente, una bobina con un núcleo que tiene la capacidad de abrirse. Tú pones el cable, le cierras y haces la medición, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Tú tuvieras un cable, pones este, le cierras y ya puedes hacer la medición. Este tipo de sensor también tiene núcleo magnético laminado. ¿Por qué hay núcleos sólidos y por qué hay núcleos laminados? Lo vamos a ver. Ahora, este es un medidor también indirecto, porque tú mides corriente y aquí no le sale corriente, le sale voltaje. ¿Por qué y para qué? Lo vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a ver otros sensores que también son para osciloscopio, tal como este, pero como podrás ver, ya el cambio del tamaño y el cambio del diámetro y la apertura te permiten utilizarlos en distintas aplicaciones, ¿sí? Habrá
sensores que son transductores y habrá sensores que son transformadores de corriente. Vamos a ver otro tipo de sensores que son los flexibles, por ejemplo, de este estilo, ¿sí? En el cual tú abres el sensor, abrazas un cable o un mazo de cables. Si te fijas, esto es bastante grande. Pueden ir aquí 20, 30 cables de un transformador y este te puede servir para medir miles de amperes, todo lo que sale de un transformador, de una subestación, de una planta eléctrica, ¿sí? Este en particular es de 5000 amperes, ¿sí? Entonces, también vamos a ver cómo funcionan. Vamos a tener oportunidad de hacer nuestros propios sensores. Mira, por ejemplo, yo hice este prototipo en el que le abres, pones el cable y le cierras, ¿verdad? Aquí le falta el resorte, pero vamos a ver cómo lo hice y por qué lo hice. Mire, este es otro sensor que yo hice. Mira, lo abres aquí, de núcleo metálico también, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tiene adentro, cómo lo hice, porque también son muy útiles estos sensores para tus proyectos. Eh, También tengo aquí, mira, aquí tengo otro kit que yo creo que vamos a utilizarlo en los siguientes videos, en el cual vamos a exponer esto precisamente que está aquí. Tenemos un foco, ahí está, con sus cables. Tenemos una bobina con su núcleo y por dentro de esta bobina pasa el cable. Y acá ponemos las resistencias y un filtro para evitar ruido. Y sobre todo, pues también un potenciómetro para poder calibrar y ajustar que la corriente que yo veo aquí tenga una relación directa con ciertos voltios. Por ejemplo, un amper equivalga a un milivoltio, ¿sí? Y ya puedas hacer el cálculo. Entonces, lo vamos a hacer también prácticamente. Vamos a ver este tipo de transductores también, que son estos también son para medir corriente. Tú abres el transductor, pones el cable y le cierras. Y tiene acá, aquí tiene ya quedó bien cerrado. Y tiene aquí una conexión donde aquí puedes obtener la salida. Sin embargo, este es transformador de corriente. Lo único que hace es, si por aquí pasan 100 amperes, por aquí salen 20 miliamperes, pero tú ya le pones una resistencia y ya vas a convertir esa corriente en voltaje. Entonces, tú mides voltaje y eso va a ser, de manera lineal, se traduce a corriente lo que hay físicamente acá, ¿sí? Entonces, también estos los vamos a probar y vamos a ver cómo se usan y cómo se conectan. Ahora, de estos mismos transformadores de corriente, hay otras versiones mucho más grandes, ¿sí? Que estos soportan ya calibres muy grandes y corrientes también mucho mayores. Entonces, estos también se pueden abrir. Ahí puedes ver el tipo de núcleo que tiene. Ya se puede volver a armar. Pones tu cable aquí, eh, armas y ya también se conecta a través de unos tornillitos también acá
como tiene el conector, ¿sí? Eh, pues vamos viendo más acerca de la teoría. Bueno, esto ahorita lo que te presenté, los amperímetros, los sensores para trabajar o para el osciloscopio o para hacer tu propio sensor, lo vamos a repasar en esta serie de videos. Por eso es muy importante que te suscribas para que y habilites la campana para que cuando salga el nuevo video te llegue la notificación y sigas la secuencia cronológica de estos videos. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, si quedó entendido este principio, vamos a repasar. Tienes aquí, tú tienes tu conductor donde se forma un campo magnético. Tú vas a tener el conductor que va a pasar a través de una dona de un material ferromagnético o, por ejemplo, un material diamagnético, que es como la ferrita, también tiene propiedades magnéticas, no me acuerdo el nombre exactamente, creo que es diamagnético. Bueno, y eh, sobre esta parte le haces un embobinado. Aquí lo que estás haciendo en realidad es un transformador de corriente, porque si tú te acuerdas, si tú haces esto, si tú haces esto, tú tienes un transformador de corriente donde la relación de corriente de entrada, o bueno, de la corriente en el primario, vas a tener una corriente en el secundario, pero depende de una relación de transformación. Esa relación de transformación depende del número de vueltas. Bueno, aquí lo que estás haciendo es prácticamente le estás poniendo una vuelta o media vuelta, ¿sí? Porque si, por ejemplo, aquí pasa un ampere, a lo mejor tú aquí tienes una relación que te da un miliamper, ¿sí? Pero ¿qué sucede si tú le pasas aquí le das una vuelta extra ahí para que se vea que está pasando y vuelve a pasar? Aquí lo que pasa es que por el sensor pasa un ampere y luego viene por el lazo y luego vuelve a pasar ahí un ampere. Entonces, el sensor físicamente, el campo magnético que está adentro del núcleo es el campo magnético de 2 amperes, ¿sí? Entonces aquí en realidad vas a ver 2 miliamperes. Aunque tú tengas 1 amper por el conductor, el sensor ve 2 amperes y acá vas a tener 2 miliamperes. Entonces, si te fijas, aquí ya estás construyendo un transformador de corriente, ¿sí? Entonces, por eso cuando le pones una sola pasada, es como si tuvieras una sola vuelta, una sola vez fluye la corriente por ahí. Tú puedes, eh, tú puedes hacer el experimento con un amperímetro, pones un conductor donde vas a medir y le puedes dar una vuelta, dos vueltas y vas a tener, por ejemplo, así, ¿no? Ahí mides un amper y si le das vuelta, ahí vas a ver 2 amperes porque está el campo magnético de un cable y el campo magnético de otra vez ese mismo cable. Entonces, si tú tuvieras por aquí 10 amperes, mides 10 amperes y si das dos vueltas, vas a ver 20 amperes aquí en el amperímetro. ¿Sí? Bien, algo importante es que si tú tienes un cable, por ejemplo, si tú agarras con un amperímetro y mides en este lado, vas a medir un amper.
Si mides en este lado, vas a medir 1 ampere. Pero si mides aquí abrazando los dos cables, vas a medir 0 amperes. Porque si tú pones tu amperímetro aquí, hay una corriente que entra de 1 ampere y hay una corriente que sale de 1 ampere. Entonces, el campo magnético de aquí forma para un lado y el campo magnético que sale forma para el otro lado. Y se contraponen, se anulan, se restan, ¿sí? Entonces, la corriente que tienes en medio del sensor ahí va a ser de 0, porque es 1 de entrada y 1 de salida. Es como si dijeras más 1 menos 1 igual a 0. ¿Sí? Por eso, si tú mides aquí abrazando los dos cables, no vas a medir corriente. Es un error muy común entre los principiantes, que por ejemplo tienes tu clavija y llegas y quieres medir la corriente así, vas a medir 0 amperes. ¿Sí? Entonces, tienes que separar los conductores para que puedas hacer la medición. ¿De acuerdo? Bien, señores, pues sigan sintonizados. En los siguientes videos vamos a ver el principio físicamente, lo vamos a ver con el foco, lo que vimos aquí explicado teóricamente. Vamos a estar haciendo videos de cada uno de los sensores y de los amperímetros que tenemos para que veas el desempeño y recomendarte cuál es el más adecuado a tus necesidades. Muchísimas gracias. Yo soy el profesor Oliver. Nos estamos viendo en las siguientes versiones de estos videos. Gracias.